Gracias. El primer libro que leí de Carlos fue antes de radicarme el año 2019 acá en Chile, acá en Estados Unidos. En ese entonces me había tocado hablar de él, no de sus libros, sino del rol político que desarrollaba en Bolivia, país vecino de Chile. En ese tiempo hacía comentarios tanto política nacional como internacional, y por cierto todo lo que tenía que ver con un país vecino, y recuerdo que me tocó comentar de él cuando en más de una ocasión, tanto cuando fue ministro de la Presidencia como ministro de Defensa. De hecho, una vez me tocó entrevistar a su presidente, a Sánchez de Lozada, y mencionó a Carlos en esa oportunidad en un programa de televisión. Y leí el primer libro que lo tocaba ver y lo relaciono con lo que hoy día me toca presentar, porque hay una admirable consistencia en los temas que ha tratado una persona que publica mucho y hay que agradecérselo. De hecho, casi todos los años tiene la muy buena idea, tal como él lo dijo, de coleccionar los artículos periodísticos que escribe para Infobae y lo que escribe para la página web del Inter-American Institute for Democracy, y uno ve que los temas que lo llevaron a la vida pública tienen un sustrato muy sólido, tanto de ciencia política, de politología, como de derecho, y tienen que ver con los temas de ambas disciplinas, la regulación del poder y también el poder. En ambos está relacionado. Recuerdo que en esa oportunidad me llamó la atención el análisis que hacía, porque era todavía un concepto novedoso de castrochavismo. Si uno ve hoy día en la política pública, sobre todo en Estados Unidos, incluso lo que llevó el instituto a la ciudad de Washington, están temas que hoy día son de debate público porque los ha puesto este cambio político de Estados Unidos, pero hay una consistencia en lo que el instituto ha tratado por tantos años y también en la producción personal de Carlos. Por ejemplo, a mí me llamó la atención el castrochavismo. No sé si fue el primero que rotuló ese proceso, que estábamos hablando de un animal distinto, pero fue en todo caso uno de los primeros. Recuerdo también, porque una virtud que tiene esta producción, al igual que su consistencia en temas como el castrochavismo, es que él es un muy buen rotulador para describir un fenómeno y para darle un nombre que a veces pega y a veces no pega, como pegó el castrochavismo, o algo que sí estoy consciente que seguro que fue el primero en utilizarlo, hablar de estas dictaduras que se toman el poder desde adentro, que han sido tan frecuentes en América Latina en los últimos años, como dictaduras electoralistas, en el sentido que se vota, pero no se elige, tal como lo demuestra la experiencia de Venezuela. También hay una enorme consistencia en predecir este cambio que ha sufrido América Latina hacia la derecha. Y la pregunta que siempre nos hacemos los internacionalistas: ¿aprovechará la oportunidad de América Latina, que en general es una región que no pierde la oportunidad para desaprovechar las oportunidades que se le ofrecen? Y el último ejemplo fue la década del 90. Acá en la ciudad de Miami, Estados Unidos, es una oferta, un mercado común. Y América Latina, con Lula, con la alianza de Lula y el dinero venezolano, que permitió la supervivencia de lo que Carlos llama la dictadura madre, o sea, Cuba. Ese elemento se le dijo que no. Lo aprovechó Chile. Hasta un mal gobierno como Boric sobrevivió gracias a una red de tratados internacionales, de los cuales marca el que tiene con Estados Unidos. Yo recuerdo, estando en Chile, al embajador americano en la primera reunión de especialistas que hay, de pedirle al negociador chileno que encabezara las reuniones, porque Estados Unidos tenía solo una experiencia en aquel entonces, creo que además del NAFTA, que era Singapur, y Chile tenía una red que abarca buena parte del mundo conocido. Hay aciertos, y es un gran acierto reponer el tema
de la guerra híbrida, como también la consistencia que ha tenido en describir la política latinoamericana de estos últimos años, que creo que ha recibido una confirmación cuando Estados Unidos publica en solo 33 páginas, y a todos les recomiendo su lectura, la Estrategia de Seguridad Nacional 2025, que tiene una virtud, más allá de un contenido que puede ser, y de hecho es muy criticable. ¿Cuál es su virtud? Que por primera vez Estados Unidos hace público qué es lo que pretende Trump, que ha sido un muy mal publicista de sí mismo, más bien por la polémica que en describir exactamente por qué está haciendo lo que se está haciendo, porque se está acabando con la creación de Estados Unidos, que es la red de acuerdos políticos y económicos posteriores a la Segunda Guerra Mundial, y por qué lo que ha descrito Carlos en su presentación, lo que ha dicho Diego Arría, lo que ha dicho Beatriz, por qué se ha repuesto la doctrina Monroe con el corolario Trump. Y si uno ve la importancia de la guerra híbrida, es fundamental por un tema que también explica por qué se ha corrido hacia la derecha América Latina: el uso del crimen contra la democracia. Así como con el castrochavismo apareció un animal distinto, no era la tradicional dictadura militar o la toma del gobierno. Había algo que tomaba a los países desde adentro con la asesoría cubana. Hay algo ahora radicalmente distinto, que es la experiencia que aporta Venezuela. No es la convivencia con el crimen, es el crimen organizado siendo gobierno. Y esto, al igual que el castrochavismo, es un animal distinto, es un animal diferente. Y a lo dicho por ello yo solo agregaría lo siguiente, que este uso del crimen organizado contra la democracia es que hay un especial tipo de víctima, que es aquella democracia que no se defiende. Y es lo que está ocurriendo con el crimen organizado, como también se ha explicado que lo de Estados Unidos no se entiende sin el copamiento que hubo de las fronteras norteamericanas. En la frontera norte de Chile apareció lo mismo que apareció en la frontera sur, y con una serie de elementos y consecuencias que no se han discutido en la profundidad de lo que significa la frontera de un país, incluyendo Estados Unidos, tomado por el crimen organizado. ¿Qué pasó con la cadena de violaciones cuando los carteles tomaron las fronteras? ¿Qué pasó con los centenares de niños que no se sabe dónde quedaron? Hay masivas violaciones y abusos de los cuales todavía ni siquiera en Estados Unidos se ha hecho la contabilidad. Preferentemente lo uso del narcotráfico para debilitar la democracia. Se habla de algo que afecta a los fundamentos mismos de la sociedad democrática. Tiene que ver con la vida cotidiana, que deja de ser previsible y segura. El fenómeno que ocurrió en Chile con la masificación de delitos que eran escasos en el país, como los secuestros o el asesinato que aquí se ha dicho del teniente Ojeda. La corrupción de instituciones, no solo la política, tribunales, la policía, otros. Los gobiernos controlados, los inmensos recursos del narcotráfico. Y la democracia es especial víctima de esta guerra híbrida. Se extiende a otros ámbitos, es una bomba de racimo, y en eso influye el carácter ambiguo que aquí ha sido descrito. La consistencia que reflejan estos artículos, que han sido escritos fundamentalmente en el año, y que el último es del 1 de diciembre, figura también en el último artículo periodístico que escribe, que perfectamente podría estar acá. El título es: Estados Unidos, el socio imprescindible de Latinoamérica, está de vuelta y raya la cancha. Y la bajada del título dice: este siglo reflejó un repliegue de Washington en América Latina y la ocupación de este vacío por actores criminales que desplazaron a la política. Pero comillas, la estrategia de seguridad nacional y medidas concretas indican que Estados Unidos retoma un rol activo y vuelve como un socio
que fija políticas claras. Yo perfectamente podría haber cerrado este libro para demostrarle esta consistencia que la aprecio por haberlo descubierto antes de radicarme en Estados Unidos. Y hablar de guerra híbrida no solo hablar de Ucrania, de los hombrecitos de verde que se tomaron Crimea y del general Gerasimov, jefe del Estado Mayor ruso y un especialista en estas materias que ha escrito mucho, es Cuba y Venezuela, en la alianza con Irán, con Hamas y Hezbollah. Es en definitiva la guerra contra la democracia en Iberoamérica. Es lo que cubre el primer capítulo del libro, continuado por otro hecho determinante, que está en una buena ordenación, que no sé si la hizo él o la inteligencia artificial, en el capítulo segundo, la coexistencia de las democracias con el crimen organizado. Y así va cubriendo uno detrás de otro, y la pregunta sigue siendo la que está y deja dicho el último artículo publicado en la página 228, que se habla de la política exterior de Estados Unidos y los cambios que ha experimentado hacia la derecha, incluyendo mi país, América Latina. No menciono derecha. Hablo yo. Esto es opinión mía. Y la pregunta, y por eso insisto en lo de la derecha, por toda esta inconsistencia que hay, si la América Latina aprovechará esta oportunidad, y ahí, no lo dice Carlos, lo digo yo, tengo mis dudas que América Latina vuelva a aprovechar esta oportunidad que se ofrece. Y muchas gracias.